Pedro es un ciudadano común que vive en una zona popular. Se levanta todos los días muy temprano y sale a trabajar en una concurrida zona comercial. Allí comparte la calle con vehículos, transeúntes y otros miles como él, que forman parte de ese mundo dedicado a las difíciles labores que implica la economía informal. A Pedro no lo mueve una fuerza de coacción gubernamental, ni tampoco la justiciera intención de colaborar con un Estado protector. A Pedro lo mueve la voluntad personal de subsistir y progresar, creando riquezas para sí y su familia. Él no está ahí vendiendo productos con astutos intereses ocultos, sino que lo hace simple y llanamente por el interés propio, salir de la pobreza. Pedro comenzó a trabajar en la calle hace algunos años, tras quebrar la empresa donde laboraba. Sin poseer la educación necesaria, le fue imposible obtener otro empleo, pues una sociedad empobrecida por el estatismo y la demanda comprimida por el bajo poder adquisitivo de los ingresos, no muchas empresas pueden pagar los sueldos mínimos y condiciones laborales establecidas por el Estado y cumplir con todas las otras obligaciones decretadas por los gobiernos, aparte de los numerosos y elevados impuestos. Aunque esto nunca fue freno para Pedro, quien se hizo un espacio en el difícil mundo de la buhonería. Yo salgo a las 5 de la mañana para vender cocosete, mercancía en toda la autopista. Trabajo hasta la 1 del día. Cuando llego, salgo para otra autopista para vender. Pedro ahorra el dinero necesario para comprar lo que vende. Se asigna una rutina y establece precios por sus servicios. Pedro es un empresario, aunque probablemente no lo sepa. La ganancia recibida y el precio de lo que vende dependen naturalmente de la demanda que hay sobre su servicio y de la oferta del mismo que lanzan al mercado él y sus competidores. Pedro no lo sabe, pero si Venezuela como país abandonase su empeño con el socialismo y se convirtiese al liberalismo, la demanda para sus productos experimentaría un boom inusitado. En 1776, el filósofo escocés Adam Smith escribió un libro que fue mundialmente conocido, La riqueza de las naciones. Detallaba objetivamente cómo y por qué las distintas naciones del mundo creaban riqueza y avanzaban en la revolución industrial, unas más rápidamente que otras. La evidencia era muy clara. A mayor libertad para el comercio, la producción y las actividades económicas, mayor desarrollo y creación de riquezas. A mayores imposiciones y cargas de los gobiernos, más pobreza, atraso y subdesarrollo, y sigue siendo así hoy en día. Adam Smith habló de una mano invisible, la del mercado, que hace coincidir el interés individual de Pedro con el de la sociedad, buscando su propio interés. Pedro cumple y satisface una función social, como movido por una mano invisible. Cuando Pedro decide subir o bajar el precio del producto que ofrece, está participando sin saberlo en un mercado. La mano invisible, sin que nadie la obligue, actuará entre Pedro y el comprador de su producto, asignando un precio natural por el que ambos saldrán beneficiados de su intercambio. La gente trabaja y crea riqueza para salir de la pobreza. En palabras de Smith, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena cada noche, sino por su propio interés. Hay casos históricos muy concluyentes. Cada vez que los gobiernos dejan en paz y libertad a los empresarios y actores económicos para desempeñarse de manera autónoma conforme a las señales e indicaciones del mercado, se produce un gran florecimiento económico y a la vez, muchas veces, espiritual, intelectual, artístico. Es el caso, por ejemplo, de la España de las tres culturas, la España medieval, que no debe confundirse con la España de la Inquisición, y también después, en los siglos del Renacimiento y la Reforma, los casos de Suiza, Holanda, Escocia. En realidad, los países comunistas de la Europa Oriental se asemejan mucho a la convivencia que estamos teniendo en el caso venezolano y cubano con los demás países coterráneos de América Latina, en los cuales gozan de una libertad y de una democracia más extendida. En Venezuela, de hace un tiempo para acá, se le ha metido a la gente en la cabeza, o se ha formado la idea de que ser rico es malo.
Pues ser rico, señores, no es malo. Lo que es malo es ser pobre. Desde hace más de 40 años en Venezuela, el sistema que se ha aplicado ha sido el socialismo. Con el socialismo lo que se genera es pobreza. Lo que nosotros queremos es crear un capitalismo liberal, que sí hay una oportunidad a todas las personas de crear riqueza. Pedro lucha día a día para ganarse su comida y la de su familia. El Estado no decide en dónde debe vender sus productos, ni qué debe vender, ni mucho menos a quién. Y no es el Estado quien asigna los precios del servicio realizado, sino la oferta y la demanda. Pedro es quien toma todas estas importantes decisiones. Cuando el Estado coacciona los mercados con subsidios, reglamentos y trabas, propicia la incompetencia, creando pobreza y miseria. Todos somos productores. Todos somos capitalistas. Desde el que vende una camisa del Che Guevara hasta el director de una gran empresa, todos realizamos un intercambio natural de bienes por dinero. Así no lo deseemos, lo hacemos, porque sabemos que nos beneficia personalmente. El capitalismo y el liberalismo son parte del orden natural de las cosas. Se imponen naturalmente por la fuerza de la realidad. Venezuela nunca ha experimentado el capitalismo liberal, y por eso hoy somos un país pobre, cada día más pobre. ¿Cuándo descubriremos nuestra salida? Se preguntará usted, ¿y cómo funciona un gobierno liberal? ¿Qué hace? Liberalismo es menos Estado y más sociedad, menos burocracia y más iniciativa privada de los particulares. En un país capitalista liberal, el gobierno se limita a 3 funciones: seguridad, justicia y obras públicas. Un gobierno limitado en sus funciones también lo será en sus poderes, prerrogativas, gastos y recursos. Es decir, menos para el Estado y más para la gente. La primera función del gobierno es brindar seguridad personal y jurídica. Para eso está el Estado, para reemplazar a la simple y primitiva venganza privada. Nosotros estamos sometidos a una serie de amenazas internas y externas, y para ello requerimos una defensa eficaz. Esa defensa eficaz de nuestra propiedad tiene que estar basada en una mejor dotación, tanto intelectual, de inteligencia, de conocimiento, como de armas adecuadas para enfrentar a esa sociedad. En Venezuela, la principal causa de muerte de los varones es el homicidio. Cada año son asesinadas más de 13.000 personas. Esto significa que cada día más de 30 personas perecen víctimas de un homicidio, y otro centenar es robado, violado o secuestrado, mientras que la impunidad de los criminales es absoluta. Si en Venezuela el Estado se ocupara de cumplir con sus funciones, como son las de producir seguridad jurídica, seguridad física, justicia y obras públicas fundamentalmente, los venezolanos no fuésemos tan pobres ni estuviéramos descapitalizándonos como estamos en este momento por la inseguridad y por la acción ineficiente del Estado. En el sistema liberal, la segunda función del gobierno es asegurarnos una justicia pública de calidad, obligando a los criminales o victimarios a pagar a sus víctimas o a sus herederos un resarcimiento o compensación por el daño producido. Cuando un gobierno no se concentra en sus actividades propias, seguridad, justicia y obras públicas, se dispersa y no es eficiente en estos menesteres. Y por eso tenemos el desborde de la criminalidad. Los liberales proponemos una justicia diferente, que antes que punitiva, centrada en el criminal, en el victimario, es compensatoria o resarcitoria, es decir, centrada en la víctima, que es la gran olvidada en los sistemas actuales, o sus herederos. Proponemos que los criminales trabajen en las cárceles o fuera de ellas para compensar a las víctimas.